Buenas tardes, continuamos con nuestro plan de lectura. Estamos en el día 101. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 9. Y meditaremos en el libro de los Hechos, capítulo 8. En el día de octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. A los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar, degolló el becerro de la expiación que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre. Él mojó su dedo en la sangre y puso en ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Hizo arder sobre el altar la grosura con riñones y grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar, y después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Ofreció el holocausto e hizo según el rito, ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón, y presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor. La grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto de la grosura del altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Muy bien, vamos a Hechos, capítulo 8. Saulo persigue a la iglesia. Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Predicación del evangelio en Samaria. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe.
oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá se te sea perdonada el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas qué dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Señor, gracias por este día que nos permites tener un día más de meditar en tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, a guardarla en nuestra vida y así obedecer lo que tú nos mandas, Señor. Ser como Felipe, que obedeció tu voz y donde tú le enviaste, así igual nosotros, Padre, que podamos estar atentos a tu llamado y cualquier cosa que tú nos pidas, Padre, poder acudir
sin importar cuál sea el sacrificio, Señor. Gracias porque podemos saber que tú nos hablas y tú nos capacitas para cualquier obra que tú nos pidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.